Gracias por sumarse, por supuesto. Bueno, lo que vamos a hablar es, vamos a hacer un rápido, o sea, para entender por qué estamos trabajando o la metodología que consideramos que es la mejor para trabajar es la agilidad. Tenemos que hacer primero un camino, un rápido repaso de cómo fue evolucionando las organizaciones, ¿no? Para poder entender por qué estamos parados donde estamos parados actualmente. O sea que bueno, la estructura de esta mini charla se podría decir es, vamos a hacer primero un repaso de la evolución de las organizaciones, después la agilidad en sí, ya que no sé si saben, pero la agilidad surgió de lo que es el desarrollo de software, y cómo trabajamos en desarrollo de software, y después un repaso rápido de lo que sería cómo se aplica en las organizaciones, ¿no? Y ahí, bueno, ahí cada uno va a evaluar y va a poder ver qué tan ágil se está trabajando o no. Lo cual, como dijo acá Filbar, yo considero que es la mejor forma para trabajar, pero eso no quiere decir que sea la única. También hay que evaluar mucho si es aplicable también, no siempre es aplicable, pero en general en las organizaciones modernas en las que nosotros nos movemos es 99% aplicable. Bueno, primero vamos a algo importante porque hay muchos mitos, se podría decir, o creencias que es la agilidad, ¿no? Pensamos, a veces se ha escuchado, bueno, si son ágiles son rápidos. No, eso no es así. O sea, la agilidad está más relacionada a la adaptación y flexibilidad que a la rapidez. Entonces, no es porque seamos ágiles vamos a ser más rápidos, sino lo que se busca es ser más eficiente y de entregar mejor calidad del producto, en el caso de que estemos desarrollando un producto, o mejor calidad del servicio. No es antiplanificación, para nada, o sea, para llevar un proceso de agilidad hay que tener una planificación determinada, o sea, tampoco no es antiplanificación, no es más fácil. De hecho, la agilidad se aplica porque, más que nada, para resolver contextos complejos, de ahí es donde surge generalmente la complejidad que se da en la adaptación constante. Entonces tampoco no es que sea más fácil, tampoco significa indisciplina, que cada uno va a hacer lo que quiera. O sea, dentro de la agilidad hay frameworks de trabajo donde todos tenemos o todos tienen un rol determinado, ¿no? Que si bien este rol termina siendo parte de un equipo de trabajo, pero cada uno tiene su rol dentro de ese equipo. No es la bala de plata, o sea, que entremos que haya un determinado proyecto y haya un caos no significa que la agilidad va a salvar todo, porque todo lleva un proceso. O sea, no es que vamos a decir, bueno, empecemos a trabajar con Scrum en este proyecto y en un mes se soluciona. No, no va a ser así, todo lleva un proceso. Por ende, no tiene beneficios inmediatos, no es de beneficios inmediatos, o sea, de vuelta, todo lleva un proceso y una implementación, ¿no? Y no es solo para desarrollo de software, acá es donde atacamos un poco la charla esta, y no es solo para startups, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, startups de hace un tiempo a esta parte están como de moda, es donde por ahí, tienden a ser empresas chicas, tiende a ser más fácil implementar la agilidad, pero no significa que sea solo para startups. O sea, bueno, vamos a hacer el repaso rápido de lo que son la historia de las organizaciones. Esto empieza, más o menos leyendo historia, allá a mediados del 1800, cuando se empieza en la etapa de la Revolución Industrial, ¿no? Donde y esto se extiende desde mediados del 1800 hasta mediados del 1900, 1960, donde, ¿qué pasaba?
el mercado era bastante cautivo, ¿no? Había empresas que producían un determinado producto, eran pocas, entonces las personas lo que tenían que hacer era solo consumir ese producto. Entonces, ¿qué pasaba del lado de la empresa? O sea, lo único que se tenía que enfocar la empresa es en dar ese producto y producirlo la máxima cantidad posible. ¿Y qué le facilitaba esto a la empresa? Bueno, que al no tener que pensar en mejorar el producto o estar cambiándolo, lo único que necesitaba en su organización, en su estructura, era la gente solo trabajaba en forma secuencial, ¿no? Entonces, al trabajar en forma secuencial, cada persona de esa estructura lo único que hacía era aprender tareas puntuales y repetitivas. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Entonces, las personas pasaban a ser solo una pieza de una maquinaria, ¿no? Entonces, ¿cuál era el resultado de eso? No importaba tanto el ambiente de trabajo o cómo se sientan las personas, porque total, eran fácilmente reemplazables, por así decirlo. Y se basaba mucho en el control, constante, y bueno, una jerarquía, una pirámide muy verticalista, donde todo se hacía de acuerdo a la decisión de la cabeza de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, estaba todo basado en comando y control. Lo que importaba era el foco era la productividad por sobre todas las cosas, era cronometrar y controlar, y nada, secuencializar el trabajo. Después viene la etapa donde ya se le llama Management 2.0. ¿Qué pasa? Empieza a cambiar obvio la sociedad va evolucionando, aparecen aparecen más empresas ofreciendo el mismo producto y todos buscando diferenciarse. Entonces, ¿qué pasa? Ya las empresas, las organizaciones tienen que empezar a preguntarse, bueno, ¿cómo hacemos para ir evolucionando y poder competir, ¿no? Y bueno, de eso va de la mano a, bueno, para poder competir y poder ir mejorando el producto, es también la mano de las personas que forman parte de la empresa, pasan a ser otra pieza importante, ¿no? Porque al ir mejorando, al querer mejorar el producto, lo que necesitamos en nuestra era es que nuestras personas empezar a intentar retener el talento dentro de las empresas, ¿no? Entonces, qué es lo que se empiezan a dar cuenta a las personas, las empresas, es que ya empezamos a ver a lo que antes era una pieza de la maquinaria, ya se lo empieza a ver más humanamente. Entonces es donde empezamos a trabajar, las organizaciones empiezan a preocuparse cómo están las personas de su empresa. Entonces, bueno, ahí donde pasa de ser lo que antes era el departamento de personal, a lo que pasa a ser el departamento de recursos humanos, pero como bien lo dice la palabra, esa nomenclatura, recursos humanos. O sea, si bien se empiezan a pensar a las personas de una forma ya más humana, pero no dejan de ser considerados un recurso. Y como parte de lo que decía de ¿cómo es? De que ya se empiezan a preocupar por el ambiente de trabajo, entonces empiezan a evaluar que ya inicialmente todos tenían su oficina, o los niveles jerárquicos al menos, entonces empieza a pensar en lugares de cotrabajo, o sea, con esas salas grandes, cada uno con su box. Se empiezan a enfocar un poco más en el bienestar de las personas, pero no dejan igual de seguir con una jerarquía verticalista y controladora, ¿no? Más allá de que las personas son consideradas de otra forma, pero la organización sigue siendo bastante jerárquica. Eh, entonces, bueno, acá empezamos a ver lo que se dice, o sea,
como decía, la estructura es bastante jerárquica, y si bien pensamos a las personas, a las personas de forma humana, lo que igual no deja de ser controlada, ¿no? Entonces empieza a buscarse, acá es donde se empieza a trabajar con los populares y conocidos diagramas de Gantt, porque lo que se intenta hacer es controlar, tratar de hacer lo más eficiente posible cómo la gente está trabajando en su día a día, ¿no? Entonces se trata de marcar por tareas, al minuto, cuánto podría llegar a producir o a generar determinada persona en su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, acá es donde ya empezamos a ver lo que nosotros le llamamos la forma de trabajo de waterfall o en cascada. Y bueno, una cosa importante que era lo que decía, donde ya los managers dejan, si bien trabajan de una forma, se mantiene toda una verticalidad, ya se empiezan a dejar de ser jefes para empezar a ser líderes serviles, ¿no? Que no solo están para mandar o dar órdenes, sino empiezan a cambiar el paradigma, y la idea es que las personas a cargo empiecen a preocuparse más por resolver problemas y estar atrás de las personas para que puedan estar mejor y desarrollar mejor su trabajo. Y bueno, esto es y acá como ya dejamos de ser piezas intercambiables, entonces se busca, las organizaciones empiezan a estar más preocupadas por el bienestar de las personas, ¿no? Pero no al 100%. De ahí pasamos a lo que ahora nosotros le llamamos Management 3.0, que ya es la organización ya pensada en forma ágil. ¿Qué es lo que más nos importa acá? Bueno, acá, como venía diciendo, los mercados van cambiando, y bueno, hoy por hoy ya los mercados, la sociedad tiene un dinamismo de cambio constante, entonces las empresas y las organizaciones tienen que estar en una continua adaptación. De ahí hay que ser flexibles, de ahí hay que ser creativos. Entonces, ahí es donde... Y otra cosa importante, los talentos, ya no es tan fácil reemplazar un talento dentro de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, la retención de talento pasa a ser algo muy importante, porque si se nos va las personas de la empresa, tenemos que salir a buscar a alguien nuevo, y lo cual no es tan fácil. En especial acá creo que la mayoría somos del mercado de software, y se sabe qué es lo que cuesta, ¿no? Cuando que tenemos mucha rotación, y lo que cuesta poder reemplazar una buena persona, un buen profesional. Entonces, bueno, acá ya, en esta etapa, el enfoque está completamente orientado a lo que son las personas y las interacciones. O sea, una cosa importante acá ya no es las personas se adaptan al sistema, sino el sistema se adapta a las personas. Porque acá es donde nosotros las organizaciones ya están preocupados porque las personas se desarrollen, y no se desarrollen de acuerdo a la empresa, sino que se desarrollen profesionalmente, logrando sus propios objetivos y desafíos, pero que sea dentro de del mismo entorno de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y bueno, y una cosa que nos marca acá en este nuevo tipo de management y de organización es la forma de trabajo ya en redes, en equipos donde todos los equipos interactúan, como ser nosotros acá en Flux, ya de un tiempo a esta parte, más o menos de un año hasta acá, se trabajó fuertemente en la forma de trabajo a nivel organizacional. O sea, estamos trabajando ya en una estructura matricial, donde todos los equipos interactúan para lograr un objetivo en común, que es dar un mejor servicio, un mejor producto, y de calidad por sobre todas las cosas, ¿no?
nosotros acá en Flux estamos en una etapa que no solo ofrecemos un servicio o el desarrollo de algún producto, sino también lo que se ofrece es una forma de trabajo, una metodología de trabajo, que a la larga termina siendo beneficiosa y productiva para el cliente, ¿no? Que es a lo que nosotros nos enfocamos. Bueno, todo esto nos lleva para ir entendiendo cómo fue evolucionando la organización, ¿no? Las organizaciones fueron evolucionando en base a las personas, al mercado, a la sociedad. Entonces, en este punto es donde nosotros llegamos a lo que es el Management 3.0, donde ya se aplica a nivel organizacional la agilidad en su totalidad. Entonces, acá hay cosas importantes que, bueno, como decía, acá es donde se promueven las personas y sus interacciones, donde se busca mejorar siempre el sistema, y esto ayuda a tener clientes satisfechos, manejar el sistema, no las personas, como lo dije antes, y trabajo de co-creación por sobre todas las cosas. Es donde la creatividad es una de las cosas más importantes, ¿no? De acá, bueno, vamos a ir a los principios de la agilidad. Como mencioné inicialmente, la agilidad nace del desarrollo de software, entonces los principios y valores de la agilidad están inicialmente relacionados con lo que es el proceso de un desarrollo de software, de ahí que es lo que después se va transportando al día a día de una organización, ¿no? La base de la agilidad, se podría decir, es trabajar en sprint o iteraciones, que es se trabaja dentro de determinado tiempo, donde donde se aplica lo que es la iteración, decimos, bueno, durante este tiempo vamos a estar enfocados en trabajar en esto, termina este tiempo, y lo que se hace es hacer una validación para ver si seguimos alineados a lo que nosotros, a la visión, supongamos de un producto, y al producto que queremos lograr, ¿no? Entonces continuamente se está iterando y haciendo esta validación. Dentro de esa validación, dentro de esas iteraciones, a su vez tenemos lo que le llamamos daily meetings, que es un punto diario donde el equipo se reúne para estar también para validar de que están todos alineados, y si hay que tomar alguna acción en ese día, ¿no? Y después, bueno, obvio, como principio los cambios, ¿no? Los equipos siempre están, como parte de las iteraciones, pueden generarse cambios continuamente, entonces hay que estar siempre abiertos al cambio, a la adaptación, ser flexibles. Y una cosa importante es, nosotros sabemos que las personas aprendemos en pequeñas porciones, por lo cual cuando se comienza a desarrollar un producto no es necesario saber en su totalidad, cada ingeniero, cada desarrollador que forma parte del equipo, de qué consta, qué es lo que hay que hacer para llegar al producto final. Entonces, en cada iteración es donde el equipo va aprendiendo del producto, y a su vez ayuda a evolucionar el mismo, ¿no? Entonces, esto es el contexto general, ¿no? Si podemos decir, es iterar, y al final de cada iteración validar cómo estamos, cómo vamos, y es un punto también de encuentro para poder evaluar qué se aprendió en esa iteración, para ver qué se puede seguir mejorando en la próxima iteración. De acá tenemos, los valores, se basan en estos 4 valores, la agilidad, que son interacciones individuos sobre procesos y herramientas. Como ya lo mencionamos, lo que importa acá es el individuo y los equipos, más allá que obvio tenemos un proceso y herramientas para trabajar, pero lo más importante acá es todo el tema de cómo interactúan los individuos dentro de un equipo.
Pues software productivo sobre documentación dura. Bueno, lo que nos importa a nosotros es estar integrando continuamente valor. De ahí sobre documentación dura, porque bueno, ya después lo voy a mencionar rápidamente, pero en un inicio todo se hacía primero documentando cosas, y eso no terminaba reflejándose en que al final del camino llegamos a tener un producto esperado o tan bueno como se creía que se iba a lograr. Entonces, por eso, lo importante es estar constantemente entregando valor y sin necesidad de tener tanta documentación y escribir tanto, ¿no? Porque eso es la evolución que vamos teniendo luego de cada iteración, es lo que nos da la solidez y la calidad de lo que nosotros queremos, del producto que queremos desarrollar. Después, colaboración con el cliente sobre contrato de trabajo es algo muy importante, o sea, más allá de la relación que haya comercial, es importantísimo que el equipo o el equipo de desarrollo o el equipo de una organización siempre esté trabajando junto con el cliente. Entonces, se acompaña al cliente y nosotros, el equipo y al cliente, al participar con el equipo, está continuamente al tanto de cómo va evolucionando, entonces, y es una interacción constante. Entonces, eso nos lleva a que siempre estemos alineados, ¿no? Y respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan. Por supuesto, un plan hay que tener, pero siempre hay que estar, como digo, y como lo voy a decir muchas veces, luego de cada iteración siempre puede cambiar. ¿Por qué? Porque puede ser que la visión estuvo seteada al inicio del desarrollo, pero esto puede cambiar, por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Tenemos el mercado, la sociedad es muy dinámica, entonces puede ser que luego de determinadas iteraciones tengamos que cambiar la visión del producto y hacia dónde vamos y tomar otra dirección. Y ahí bueno, acá tenemos un gráfico de cómo es el ciclo de iteración, ¿no? Siempre orientado a lo que inicialmente es el desarrollo de software. Arrancamos con un backlog general. Backlog es un listado de tareas con lo que nosotros vamos a ir, a medida que se van completando, van formando y desarrollando un producto determinado. Para comenzar la iteración, se hace al principio de cada iteración una reunión de planificación, donde como resultado tenemos el backlog del sprint, ¿no? Que es el listado de tareas que se va a trabajar en el sprint. Comienza un sprint, normalmente se trabaja con un sprint de 14 días, puede ser de llegada a determinadas circunstancias que se trabaje sprint de una semana o sprint de 3 semanas, pero son casos muy particulares que bueno, no vienen al caso en esta charla. Y bueno, y dentro de cada sprint, como mencioné antes, siempre hay un punto de encuentro del equipo para validar que estén todos alineados. Terminado el sprint, se hace entre lo que se entrega es el nuevo valor al producto, y bueno, se hace lo que se llama una review del sprint, donde el equipo muestra qué es lo que se completó, y qué valor se está entregando. Ahí donde por ahí puede ser necesario, se hace una demo del producto, y terminado esto se hace lo que le llamamos la retrospectiva, que es donde todo el equipo se reúne para evaluar cómo fue el transcurso del sprint que se acaba de terminar, y si hay cosas para mejorar, convenir en las acciones correspondientes para mejorar lo que encontramos a mejorar, y seguir trabajando en el próximo sprint, y la próxima iteración, en esa mejora continua, ¿no? Es lo que buscamos constantemente, aprender y seguir mejorando. De ahí, bueno, acá una muestra, como les mencioné anteriormente, tenemos en algún momento lo que era el Management 2.0,
se empezó lo que era a trabajar con lo que era Waterfall. Obvio, todo eso también estaba reflejado en lo que era desarrollo de software. ¿Qué pasaba? Bueno, como les comentaba antes, se arrancaba con mucha documentación, la etapa inicial era mucha documentación, se hacía un diseño, obvio, del producto, empezaba el desarrollo, después se testeaba, y después al final de un determinado tiempo se terminaba entregando el producto. Esto suponiendo que supongamos que es un periodo de un año. ¿Qué pasaba? En algún momento servía, porque el producto o la aplicación que por ahí se pensaba podía llegar a servir de acá a un año o a un determinado tiempo, pero, como les decía, tenemos un dinamismo constante, ¿no? Entonces, ya no nos sirve nosotros pensar de acá a un año un producto porque no sabemos qué tan útil va a ser al final cuando lo tengamos. Entonces ahí es donde empieza a ser importante, y por eso también se pensó en esta forma de trabajo que es la agilidad, donde hay distintas formas, distintos frameworks de trabajo. El más común es Scrum, que es la base de todo lo que veníamos viendo. Entonces, con Scrum, o sea, si ponemos como tiempo un año, en ambos casos se puede llegar al mismo producto. Pero ¿cuál es la ventaja de trabajar con Scrum? Que nosotros, al estar continuamente iterando y entregando valor, podemos ir adaptándonos a las necesidades del momento, ¿no? Entonces, por ahí, al año, si comparamos una metodología con otro, llegamos con un producto completamente distinto a lo que se pensó inicialmente. Y hay una ventaja por ahí que hay para los clientes o el que empieza a desarrollar un producto con esta forma de trabajo, es que por ahí, al ir iterando, por ahí vamos, que se sigue grabando. No es necesario estar un año para llegar al producto esperado. Por ahí, en el medio de todo el proceso, ya se puede llegar a decir, bueno, mira, con esto ya estamos bien. Y no es necesario estar un año trabajando para eso. O al contrario, ¿no? También al seguir iterando podemos seguir encontrando nuevo valor y seguir adaptándonos, y un mismo producto siempre puede estar actualizado con respecto a las necesidades del mercado, ¿no? Así que bueno, espero que haya sido lo más claro posible. De acá, bueno, viendo lo que cómo fueron evolucionando las organizaciones, la forma de management, y bueno, viendo lo básico de por qué trabajamos de cómo surgió la parte en desarrollo de software, cómo se aplica la agilidad, ahora lo importante es ver cómo se puede llegar a aplicar dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, para eso se aplican, tenemos 12 principios de agilidad enfocados a nivel organizacional, ¿no? Uno es el cliente en el centro, obvio, siempre más allá de que buscamos trabajar junto al cliente, sino que también el cliente es a donde nos enfocamos continuamente. Siempre estar buscando ser adaptables, acá en cambiar requisitos buscando la ventaja competitiva, continuamente adaptándonos para seguir siendo competitivos y seguir dando valor de acuerdo al mercado en sí, acortar los tiempos de entrega en los servicios. Esto, si lo transportamos a lo que es Scrum, es estar entregando luego de iteraciones continuamente valor. Entonces acá está acortar los tiempos en la entrega de los servicios, involucrar a todas las personas, siempre todo el equipo es parte de la organización, en todo sentido, construir proyectos con personas motivadas. Acá es donde ya, como veíamos en la evolución de las organizaciones, acá ya no es cuestión de retener, no es como parte de la retención
del talento es tener a todas las personas motivadas, continuamente buscando el bienestar y que estén felices dentro de la organización. La información personal es más eficiente y efectiva. Un equipo motivado es indicador del éxito del proyecto, eso también, o sea, si tenemos a las personas están contentas e identificadas dentro de la empresa, vamos a tener un equipo motivado. La agilidad promueve entornos de trabajo sostenibles. La agilidad no es sinónimo de rapidez, sino de excelencia. Si nos remontamos al primer slide, no es que porque seamos ágiles vamos a ser rápidos, sino lo que estamos buscando continuamente es aprender, es experimentar, o sea, estar continuamente experimentando para mejorar y entregar cada vez más calidad, ¿no? De ahí la excelencia. Lo breve y bueno, dos veces bueno. Los equipos son autónomos, por sobre todas las cosas. Y mejora basada en el feedback continuo. De vuelta, al iterar y entregar valor, estamos en el punto donde yo mencionaba que al final de la iteración tenemos una review para ver, validar qué es lo que se está entregando. Ahí también es el momento de que nosotros recibimos feedback del lado del cliente para seguir mejorando, ¿no? Tomar nota y seguir mejorando de lo que se está entregando, y obvio, estar siempre alineados a la visión del producto que esperamos obtener. Nosotros, esto lo podemos transportar a lo que es el manifiesto de lo que es el departamento de recursos humanos, donde nosotros en Flux le llamamos valor humano, y esto sí lo quiero resaltar porque es algo, o sea, los valores que nosotros voy a ir repasando acá, y manifiesto de agilidad en las organizaciones, es lo que se está aplicando también a nivel acá en Flux, por la preocupación que tenemos todos en que tengamos equipos y personas contentas dentro de la empresa, ¿no? Después, bueno, el manifiesto es las redes de colaboración sobre estructuras jerárquicas, esto ya lo mencioné, ¿no? Por supuesto, trabajar en equipos, en redes, la estructura jerárquica que como que ya queda fuera de contexto, la motivación intrínseca sobre recompensas extrínsecas, acá es algo, ya no es tan importante, todos trabajamos por un salario, obvio, pero no solo el salario es lo que nos retiene, sino también lo que nos retiene es el ambiente de trabajo, la forma de trabajo, las personas con las que trabajamos, la cultura, nos tenemos que sentir identificados con la cultura de la empresa, que es muy importante, o sea, no solo un salario es lo que nos retiene hoy por hoy dentro de una organización, ¿no? La transparencia por sobre el secreto, eso es importante porque se empieza a dar más transparencia a nivel cómo está la posición de la empresa, porque eso también ayuda a que los equipos autónomos, como ya lo dijimos, puedan tener la mejor información más transparente para así poder traccionar en favor de la empresa para estar alineados hacia dónde va la empresa, ¿no? Inspiración y el compromiso sobre la gestión y la retención. Esto es parte también, es lo que decía, las personas tienen que estar inspiradas y comprometidas, identificadas con la empresa. La adaptabilidad sobre la prescripción, la flexibilidad y la adaptación continua, que es la que necesitamos en estas épocas modernas para poder mantenernos y ser competitivos, y la ambición sobre la obligación. De vuelta, si estamos identificados y nos sentimos parte de la cultura de la empresa, lo que hacemos lo hacemos con ganas, con otra predisposición, no porque lo tengamos que hacer, porque sentimos que esto nos llena porque estamos aportando a la cultura y a la visión de la empresa, ¿no? De ahí tenemos los principios, ¿no? Para lo que es un manifiesto ágil de recursos humanos. Apoyar a las personas para participar, crecer y ser felices en su lugar de trabajo. Alentar a las personas a dar la bienvenida al cambio y adaptarse cuando sea necesario.
ayudar a construir y apoyar redes de equipos empoderados, autoorganizados y colaborativos, nutrir y apoyar a las personas, la motivación y las capacidades del equipo, ayudarlas a construir el entorno que necesitan y a confiar en ellas para hacer el trabajo, facilitar y fomentar el crecimiento personal para aprovechar las diferentes fortalezas y talentos de cada uno. Acá lo que puedo agregar es, antes, o sea, podemos hacer un actual versus lo que era antes en forma rápida, ¿no? A nivel recursos humanos, lo que se buscaba era, el feedback era al fin del año, o al fin de un periodo. Ahora lo que se hace es buscar dar un feedback continuo, porque al tener un feedback continuo, nos lleva a que las personas podamos tener constantemente, tener un punto para seguir trabajando y mejorando. Si esto lo transportamos a las iteraciones de los sprints, es lo mismo, poder tener continuamente un feedback. Después, otra cosa importante es la parte donde, ¿cómo es? Donde la identificación de vuelta tiene que ser con la cultura, no tiene que ser solo lo hacemos porque me obligan, entonces eso también nos ayuda a estar continuamente tratando de desarrollarnos, y el aprendizaje, ¿no? Nosotros, yo lo mencioné en algún momento, la parte de aprendizaje es constante, y la organización busca trabajar en forma experimental, pero no experimental porque se hacen experimentos, sino porque se está más allá de trabajar en un sentido porque pensábamos que las cosas había que hacerlas así porque es como se tenían que hacer, sino al estar continuamente trabajando sobre la experiencia y sobre lo que vamos aprendiendo, ahí es donde cambiamos, tomamos nota y seguimos mejorando, ¿no? A nivel producto, a nivel equipo, a nivel organización. O sea que bueno, ya estamos en la zona de preguntas, espero haber sido lo más claro posible. Esto es algo en lo cual se puede hablar un rato largo, pero bueno, nada, espero que les haya sido útil este repaso entre las organizaciones y en esta forma de trabajo que tan ágiles somos, así que bueno. Gracias, George. Che, tengo un par de preguntas. Dale. La primera, comenzaste hablando de cómo fue evolucionando la forma de producir en la sociedad, ¿no? Y el management asociado y las formas de trabajo, y te quería preguntar, en tu opinión, con todo el cambio vertiginoso que se dio en los últimos años de pasar a trabajar de forma más remota, virtual o con esquemas híbridos, ¿cómo eso impactó en lo que es el marco de trabajos ágiles? Si le ves que tiene algún impacto, o nada, ¿cuál es tu percepción sobre ese tema? Bueno, buena pregunta. Acá lo que pasa, la agilidad por ejemplo Scrum nació también en trabajar con equipos en un mismo lugar de trabajo, ¿no? Parte de lo que se decía, lo que en algún momento hablamos de que el cliente participa, es porque también no solo era el equipo, sino que también el cliente forma parte del equipo de trabajo, entonces eso daba, era importante trabajar en el mismo lugar de trabajo. Pero bueno, por suerte, todo esto, como decíamos, es aprender, es experimental y trabajando sobre experiencias, entonces esto nos lleva a seguir evolucionando. Y bueno, por suerte, estamos en una tecnología que nos da millones de formas de herramientas para poder interactuar virtualmente. O sea, en algún momento se podría decir que impactó, pero ya con toda esta después de un tiempo ya es prácticamente transparente, por lo cual hoy por hoy se podría decir que es importante vernos personalmente, pero para trabajar y para ser eficientes no es necesario estar todos dentro de un mismo trabajo, dentro de un mismo lugar físico,
porque ya los equipos y las personas ya se han adaptado, por lo cual impactó inicialmente, de acuerdo a la pregunta, pero a este punto ya es prácticamente transparente. Okay. Buenísimo. Che, y yo escucho hablar mucho de Scrum, pero sé que hay otras metodologías. No sé, ¿hay otras? ¿Se usan actualmente? ¿En qué contexto se usan? Sí, por supuesto. La agilidad es como una sombrilla o un paraguas, donde abajo hay distintos frameworks de trabajo. Scrum es el más conocido, el que más se utiliza, pero hay mucha variedad, que todos se basan en el mismo concepto, ¿no? Iterar y obtener valor lo más rápido posible. Hay como ser safe, después está Scrum escalado, Kanban también, que Kanban es una forma de trabajo que prácticamente es complementaria a Scrum, porque es en algún momento, por ejemplo, dentro de una iteración, o sea, Kanban es tener un listado de tareas a realizar, ir tomándolas, ejecutándolas y completarlas. Kanban solo eso va en el tiempo, pero dentro de un proceso Scrum, nosotros hacemos un Kanban dentro de la iteración, por así decirlo. Pero bueno, sí, después hay Stream Programming, hay muchos que depende del momento y de la organización y de lo que se quiere obtener, qué es lo que se aplica. Che, ¿y en qué entornos o en qué industrias pensás que el sistema Waterfall sigue siendo vigente? ¿Sigue siendo como la mejor forma o la más óptima para trabajar? ¿Considerás que hay alguno o no? Sí, por supuesto. Una cosa que, o sea, que lo dije al principio, no significa que la agilidad es la única forma de trabajo. En Waterfall, más que nada, ya a este punto, a mi entender, queda más relegado a una planta de producción, una línea de producción, es donde, obvio, hay que hacer una tarea atrás de otra para poder llegar al producto, pero a nivel organizacional, eh, entiendo yo que ya si se puede llegar a aplicar, se puede seguir utilizando. De hecho, hay empresas que siguen trabajando de esa forma, pero eh, es aplicable, la agilidad es aplicable a nivel organizacional en casi todas las empresas.